Bienvenido nuevamente a otra cápsula contable. Seguimos hablando de los registros de operaciones mercantiles. Anteriormente hemos estado hablando de la cuenta de ventas y también de la cuenta de compras en sus diferentes niveles de complejidad como se ha establecido. Ahora vamos a darle continuidad a esas mismas cuentas. En este caso vamos a hablar de las devoluciones sobre ventas. Luego vamos a hablar también de las devoluciones sobre compras y probablemente también hablemos del fin último que tiene que ver con la liquidación del impuesto sobre ventas. ¿Qué vamos a tratar entonces en este registro contable, en esta cápsula? Pues básicamente, como ya lo he mencionado, acerca de la cuenta de devoluciones sobre ventas. Pero antes de entrar en materia con ese elemento de la cuenta de devoluciones sobre ventas, es importante plantearse un par de preguntas que a simple vista pueden resultar algo sencillas de entender, sencillas de asimilar, en algún momento quizás hasta irrisorias, pero estas preguntas a veces tienden a confundir, o al menos las respuestas tienden a confundir a más de alguno de nosotros. ¿A quiénes se les vende mercadería? Pues la mercadería que se vende normalmente, pues se entiende que se vende a los clientes. Entonces, ¿quiénes nos devuelven mercadería? Siempre se plantea también que nos devuelven pues nuestros clientes. Vean ustedes con esas preguntas lo que trato de demostrar cuál es el efecto que va a llevar en términos de la utilización de la cuenta de devolución sobre ventas, en términos del registro contable. ¿Qué más podemos resaltar dentro de esta óptica? Podemos resaltar dentro de esta vista parcial del estado de resultado, podemos ver de dónde se desprende o a dónde se ubica en este estado financiero la cuenta de devoluciones sobre ventas. Vean, partimos de unas ventas totales, ya sea al contado o al crédito, luego le disminuimos estas tres cuentas particulares, rebajas sobre ventas, descuentos sobre ventas, devoluciones sobre ventas, para encontrar entonces por diferencia el valor de las ventas netas. Algunos libros, alguna literatura también muestra que una especie de despeje de variables o despeje de fórmulas en términos de la identificación de las ventas netas. Es otra manera de poder encontrarlo también. Por ahí pueden notar ustedes que las ventas netas es igual a las ventas totales menos el conjunto de esas disminuciones. Es decir, si sumamos la reserva, la rebaja, sumamos el descuento y sumamos las devoluciones, que todas son disminuciones, entonces todos se juntan, se suman por ahí juntas como un valor negativo y luego tenemos que obviamente restarlo a esas ventas netas, a esas ventas totales, perdón. Por ahí podemos encontrar entonces las ventas netas. ¿Qué más podemos resaltar? Podemos resaltar esas cuentas que están involucradas. Tiene que ver particularmente con el recordatorio del saldo de ellas. ¿Cuál es el saldo de la cuenta de ventas? Pues la cuenta de ventas tiene un saldo acreedor. Recordemos que las cuentas de ingresos, de patrimonio, de utilidades, de ganancia, normalmente son cuentas de saldo acreedor y por acá entonces les queda reflejado. Las cuentas que disminuyen a las ventas, pues ya mencionamos las rebajas, los descuentos y las devoluciones. En este caso, estas cuentas que la disminuyen, en realidad tienen un saldo opuesto al de las ventas. Si las ventas tienen un saldo acreedor, pues entonces estas disminuciones tienen un saldo deudor. ¿Qué más podemos resaltar? También podemos resaltar los cargos o los créditos, el debe, el haber, por decirlo de alguna forma, que repercute de manera directa en el registro contable. Las ventas aumentan cuando se acreditan o reflejándolos como créditos, y en el caso de las disminuciones de las rebajas, descuentos y devoluciones, estas aumentan cuando se cargan, es decir, cuando se colocan en el debe, ¿de acuerdo? Otra cuenta que está relacionada con este elemento de las devoluciones sobre ventas, pues tiene que ver con una cuenta por cobrar. Las cuentas por cobrar en realidad tienen saldo deudor y estas aumentan cuando se cargan porque son cuentas de activo en el balance, ¿de acuerdo? Recuerden que las cuentas de activo son recursos a favor de la empresa, a favor de la entidad, por lo tanto son cuentas de activo, su saldo es deudor, ¿de acuerdo? Aumentan cuando se cargan, disminuyen cuando se acreditan. Es importante recordar también que al hablar de cuenta por cobrar no hablamos directamente o única y exclusivamente de la cuenta de clientes, para nada. Tiene que ver una cuenta por cobrar con diferentes elementos que la pueden conformar. De hecho, en literatura ya o normativa internacional que se usa también en el contexto de nuestro país, hablamos de las normas internacionales de información financiera para las pymes. En realidad podemos encontrar que hablan de cuentas y documentos por cobrar. Juntan las dos cuentas, aunque para efectos académicos nosotros las podemos separar o las separamos, pero en realidad hablar de cuentas por cobrar es hablar de no particularmente de la cuenta de cliente, sino que podemos hablar diferentes cuentas que están inmiscuidas entre ellas. Por ahí les muestro esta pequeña partecita donde podemos notar los nombres que puede tomar esta cuenta de activo, pero el apellido se va a mantener
siempre por cobrar. Vean por aquí, nosotros normalmente, insisto, hablamos de cuentas por cobrar y hacemos alusión a solo clientes, pero en realidad cuentas por cobrar pueden ser muchas, pueden ser varias. Para muestra, un botón de las que tengo mostrando por acá. Vean, cuentas por cobrar, intereses por cobrar, impuestos por cobrar, rentas por cobrar, dividendos por cobrar, seguros por cobrar, documentos por cobrar. Por ahí tenemos entonces una variedad en términos de ellas. Pero centrémonos entonces al registro contable que nos lleva a la creación de la cápsula. ¿Cuál es el registro contable? Pues el tratamiento de la cuenta particular de las devoluciones sobre ventas. Vean, en esta primera oportunidad entonces, las devoluciones sobre ventas se ven reflejados en esta transacción. La entidad, el cliente, nos devolvió mercaderías por valor de 10.000 unidades monetarias de una venta al crédito más impuestos. Entonces, antes de entrarle de lleno al registro contable, siempre me gusta hacer una corta explicación en términos de este análisis de la operación. Vamos entonces, la devolución, lo voy a colocar por aquí, de mercaderías, ¿a cuánto asciende? Asciende a 10.000 unidades monetarias, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Esa devolución nos dice que es más impuesto, por lo tanto, entonces, nosotros, respetando la normativa, más ese impuesto del 15%, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo lo encuentro? Esos 10.000 más ese 15%, o lo que es lo mismo, multiplicar por 15%. ¿A cuánto asciende o a cuánto ascendería entonces el valor de la devolución? Pues el valor de la devolución va a ascender a ese monto de la devolución de mercaderías más el impuesto, ¿de acuerdo? Le voy a colocar aquí, devolución total, vean por acá, las 10.000 unidades más los 1.500. Ahora vámonos entonces al registro contable. ¿Cuál es el registro contable? Pues la cuenta que se está afectando es la cuenta de devoluciones, devoluciones sobre ventas, ¿de acuerdo? ¿Con cuánto? Por aquí ya lo encontramos. Hablamos de esas 10.000 unidades. ¿Qué más estamos encontrando entonces? También tenemos que registrar contablemente el impuesto, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el impuesto que en realidad vamos a registrar contablemente? Vamos a registrar el impuesto sobre ventas que se cobró originalmente en la transacción. ¿Cuál fue el impuesto que se cobró cuando vendimos? ¿O cuál fue el valor, la cuenta que se utilizó? Pues el impuesto sobre ventas cobrado. Tenemos que disminuirlo en esta oportunidad, por eso lo utilizamos esa cuenta. 1.500. ¿Y qué más está sucediendo? Pues el cliente, la entidad, el cliente nos devolvió, por lo tanto entonces tenemos que disminuir esa cuenta por cobrar que tenía cargada al inicio de la venta original, y ahora pues como estamos disminuyendo esa cuenta, que probablemente es posible que esté abierta todavía aún con esta devolución o no, pero se tiene que ver reflejado por aquí ese elemento. Afectamos la cuenta de cliente, yo le voy a colocar el cliente porque así se hace llamar dentro de la transacción. ¿Con cuánto? Con esos 11.000 unidades monetarias. Vean ustedes por ahí, tenemos ya el ajuste resuelto. Elemento a resaltar dentro del ajuste, sin duda alguna, tiene que ver con esta partecita del impuesto, ¿de acuerdo? Que es más impuesto según lo que nos manda la transacción, y siempre recomiendo pues hacer una corta descripción o sinopsis como lo hacemos normalmente en este tipo de transacciones. Vámonos a la siguiente situación. La entidad del cliente devolvió mercaderías por valor de 10.000 unidades monetarias de una venta al crédito mediante la letra de cambio, incluidos los impuestos. Vean cómo se diferencia esta transacción respecto a la anterior. La primera hablaba de más impuestos, o sea, multiplicamos por el 15%, y ahora hablamos de que el impuesto está incluido, por lo tanto tenemos que dividirlo, ¿de acuerdo?, entre 1.15. Vamos de nuevo entonces. Devolución de mercaderías, ¿con cuánto? Las 10.000 unidades monetarias. ¿Qué más está sucediendo? Al momento no sé exactamente a cuánto asciende el valor del impuesto que se cobró en aquel momento de la venta original, y ahora tampoco lo sé en la devolución. ¿Cómo lo puedo identificar? Primero lo puedo identificar haciendo el cálculo de la devolución real. ¿A cuánto asciende esa devolución real? Asciende a las 10.000 unidades monetarias entre 1.15, y vean ustedes, tenemos ya el valor de la devolución real. ¿A cuánto asciende entonces el impuesto incluido? El impuesto incluido
va a ascender a 1304.35, o lo que podría ser lo mismo si ustedes quieren, esos 8.000 de la devolución real por 0.15 o 15% es lo mismo, y vean ustedes, se confirma que el cálculo que hemos originado es correcto. Hagamos el registro contable entonces otra vez. El registro contable es sin duda alguna muy parecido al anterior, si no es que es el mismo. Devolución o devoluciones, como quieran, en singular o plural, devoluciones sobre ventas, el impuesto sobre ventas que se cobró originalmente y que en este caso pues lo tenemos que disminuir porque nos están devolviendo mercaderías. Por acá, ¿cuánto? Vean ustedes la diferencia, cómo radica dentro de la transacción, cómo disminuye. ¿Por qué se ve el monto más bajo en la inclusión de los impuestos? Justo por ese efecto. Está incluido dentro del total. Por eso es que se ve reflejado esa diferencia de valores. Ojo por acá. Si nos está diciendo que la entidad del cliente nos devolvió mercaderías, ojo por ahí, a primera vista podríamos decir, perfecto, identificamos que es una cuenta por cobrar que va a disminuir, pero, ojo, no es una cuenta corriente. ¿Por qué no es una cuenta corriente? Dentro de la misma transacción o el hecho económico que nos lleva al origen del registro contable, nos dice que fue mediante una letra de cambio que quedó pendiente exactamente esa cuenta, que todavía es a favor nuestra. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a utilizar otra cuenta distinta que tiene que ver siempre con una cuenta por cobrar. ¿Cuál es? Cliente, documentos por cobrar. Vamos a ver, por aquí le puse el cliente. Y ahora sí tenemos entonces nuestro registro contable completo mostrado desde las dos vistas. La vista cuando el impuesto está incluido y también la vista cuando el impuesto no lo está. Vean ustedes, por ahí podemos notar entonces que tenemos el total de esta transacción. Varios puntos a resaltar, noten la diferencia entre uno y otro. Tiene que ver sin duda alguna con ese elemento de la inclusión o no del impuesto sobre ventas, y en esta oportunidad pues se puede mostrar de esa manera. Listo, muchas gracias.